¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:40 de este lunes 26 de julio y arrancamos hoy Atlántico Noticias con esa novedad. Desde la pasada medianoche están en vigor los nuevos niveles de alerta en cada una de las islas aprobados por el Consejo de Gobierno. Y Tenerife está en nivel 4 el de alerta y esto supone cambios. El más destacado, que hay que presentar el certificado de vacunación o el test negativo para acceder, por ejemplo, a los locales de restauración, una medida que comienza, por cierto, a generalizarse en otros países del mundo. En algunos no ha sentado bien la imposición de este pase COVID. De hecho, en Francia se han producido este fin de semana incidentes y con muchas personas rechazando este pase COVID que se va a implantar en Francia también. Sí, Marta, concretamente más de 161.000 personas han salido a la calle en Francia para protestar en contra de esta obligación para vacunarse para poder acceder a bares, restaurantes, cines o teatros. Pero no solo en Francia, también en países como Australia o Grecia han salido a protestar en contra de las medidas COVID-19. Enseguida lo vamos a ver y en Tokio, en Japón, continúa la celebración de los Juegos Olímpicos y siguen apareciendo nuevos casos positivos dentro de la propia Villa Olímpica y eso pese a los duros controles establecidos. Elena. Sí, este lunes se han registrado 16 nuevos contagios y ya son 148 desde que comenzaran los Juegos Olímpicos. La incidencia sigue creciendo en Japón y mientras la organización pide a los ciudadanos, a los japoneses que no se acerquen a las competiciones, veíamos todo lo contrario en el día de hoy cuando se acercaban miles de personas a la prueba de triatlón. Bueno, pues enseguida vamos a ver esas imágenes y también les contaremos hoy esa grave crisis política que se está viviendo en Túnez, agravada precisamente por los efectos de la pandemia. Y el presidente Kais Saied ha anunciado el cese del primer ministro y también la suspensión del Parlamento, la retirada incluso de la inmunidad parlamentaria de los diputados. Luego lo vamos a ver. Y en Madrid este fin de semana han vuelto a producirse manifestaciones pidiendo libertad y derechos humanos para Cuba. Hoy en el programa vamos a hablar con el artista cubano Yotuel Romero, que es autor del que se considera ya himno de estas movilizaciones, el tema Patria y Vida. Y fíjense lo que ha ocurrido en Bélgica, de nuevo lluvias torrenciales que siguen provocando estragos en Europa. Esto es la ciudad de Dinant, al sur de ese país de Bélgica, golpeado este fin de semana por una de las inundaciones más intensas que se recuerdan desde hacía décadas en ese país. Y veremos cómo está la cosa con los incendios de Estados Unidos. No dan tregua y el que más preocupa es el de Oregón. Lleva 13 días activo. Es el incendio que se conoce ya como Bootleg y ha calcinado más de 140.000 hectáreas, un área similar a la extensión de Los Ángeles. Bueno, vamos a contarles ya esos cambios de niveles que se han hecho efectivos en esta madrugada, en el día de hoy, en las islas que determinó el Consejo de Gobierno la pasada semana. Por ejemplo, en Tenerife se entra a nivel 4 y el cambio más importante es que solo se va a poder acceder al interior de muchos espacios y llevamos el certificado COVID. Marta Rodríguez. Sí, se trata de una norma de obligado cumplimiento a partir de este lunes para todas aquellas personas mayores de 18 años que quieran acceder al interior de un local como este, de hostelería o bien de un espacio deportivo o cultural. Ese certificado puede llevarse o bien descargado en el móvil o también impreso en papel y en general los clientes que han accedido a locales como este sabían que se les iba a pedir y lo han acogido de buen grado. El resto de medidas, por ejemplo el aforo de este tipo de locales, se mantiene como en el nivel 3 y también la hora de cierre, que podrá ser hasta las 12 de la noche. Eso es la isla de Tenerife, que está ya en el nivel 4, pero en el nivel 3 también hay cambios. Las islas de Gran Canaria y La Palma, que se añaden a Fuerteventura en ese nivel 3, los aforos se reducen al 33%, por ejemplo en transporte público o en museos. También en la hostelería del 50 al 40%. En el caso del nivel 2, casos de La Gomera, de Lanzarote, el aforo en interiores será del 50% y en el transporte también de un 50%.
Pues ese certificado que será necesario en Tenerife y también se plantea en muchos otros puntos de Europa y del mundo, por ejemplo en Francia, pero allí no se toma muy bien esa imposición este fin de semana. De hecho ha habido protestas, incluso disturbios, Isier, contra la medida. Sí, Marta, decenas de miles de personas también en todo el mundo han salido a la calle en contra de las restricciones y de este certificado de vacunación. Como bien dices, en el caso de Francia es obligatorio para poder acceder a bares, restaurantes, cines, teatros, eventos multitudinarios. También los sanitarios tendrán que vacunarse si no quieren ver suspendido su sueldo. Por ello, más de 161.000 personas han salido a la calle a protestar este fin de semana en Francia, pero también despierta mucho recelo en Italia y, por ejemplo, en el caso de Australia, pues este fin de semana protestas en contra de los duros confinamientos. Sin embargo, el presidente asegura que quienes acaban con el confinamiento son quienes se quedan en casa. Este es un pequeño resumen de un fin de semana lleno de protestas en contra de las medidas COVID-19. Fin de semana de protestas en Francia, pasando por Grecia y que llegan hasta Australia. Al grito de necesitamos libertad se manifiestan contra los duros confinamientos. Al menos 57 detenidos y se emitieron más de 500 multas por desobedecer la orden de quedarse en casa. Limitaciones por las que también protestaron unas 4.000 personas en Grecia, aunque a ello se le suma el rechazo de vacunar de forma obligatoria al personal sanitario. ¿De qué vale tu libertad si me dices no me quiero vacunar y mañana contagias a tu madre, a tu padre o a mí? Soy víctima de tu libertad cuando tuviste la posibilidad de tener algo para protegerte. De hecho, el gobierno de Macron se enfrenta a una nueva crisis con la obligación de llevar el certificado de vacunación a bares, restaurantes o teatros. Incluso los sanitarios pueden ver suspendidos sus sueldos si no se protegen. En Italia, esta penalización genera el mismo descontento, aunque el uso del certificado COVID busca, entre otras metas, proteger y superar el 70% de inmunidad colectiva. Y en Túnez se está viviendo una grave crisis sanitaria. De hecho, es el país africano con más casos reportados de coronavirus. Y en medio de todo esto, el presidente ha cesado al primer ministro y ha congelado toda la actividad parlamentaria. Y esto como respuesta a las sucesivas protestas que pedían una profunda reforma del sistema, quería decir. Finalmente, esas denuncias se han convertido en celebración tras esa decisión controvertida del presidente tunecino. Bueno, siguen localizándose nuevos casos positivos en la celebración de los Juegos Olímpicos en Tokio. En la jornada de hoy se han confirmado 16 nuevos casos. Elena. Sí, pese a las estrictas medidas de seguridad, se siguen localizando y registrando casos tanto en el personal que compite, tanto como en el personal que trabaja. Ahora mismo se han detectado hasta la fecha 148 casos positivos y pese a todas las medidas estrictas que ha puesto la organización de los Juegos Olímpicos, no basta para el Comité Olímpico Internacional, que pide que le hagan a todos los competidores una PCR diaria. Fuera de la Villa Olímpica, en Japón, la incidencia continúa creciendo. Por eso se pide también que todos los japoneses que viven o que están de visita en la ciudad no vayan a las competiciones que se celebran al aire libre, como por ejemplo la que ocurrió en el día de hoy, el triatlón masculino, al que acudieron miles de personas. Fue demasiado tentador para algunos japoneses no intentar echar un vistazo a la prueba de triatlón masculina de los Juegos Olímpicos. Gané la entrada, pero como los Juegos se celebran sin espectadores, pensaba que ya no podría verlo. Conseguí un día libre en mi empresa y vine aquí a ver si puedo ver un poco la competición. Estamos al aire libre para que no haya hacinamiento. Creo que el riesgo de infectarse es extremadamente bajo, casi igual a 0. Aún así, los japoneses hicieron caso omiso a los consejos de los carteles de los trabajadores de los Juegos, donde pedían que no se mantuvieran cerca de la pista de carrera. Por supuesto que rompe el corazón de todos, no hay espectadores, pero la salud y la seguridad son la prioridad número 1. En la Villa Olímpica varios deportistas ya han dado positivo, al igual que personal de los Juegos. Hasta la fecha se han registrado 148 contagios. El Comité Olímpico Internacional pide a la organización hacer pruebas PCR a diario a todos los competidores. De manera excepcional, a los ganadores que suban al podio se les permitirá bajarse la mascarilla durante 30 segundos. Todo para que
puedan llevarse una buena foto como recuerdo de unos Juegos que un año después siguen marcados por la pandemia. Bueno, hablando de fotos, los deportistas, pese a todo, siguen adelante con sus pruebas que han dejado miles y miles de imágenes captadas por fotoperiodistas. Esta es una selección. Vamos a mirar ahora a Venezuela, porque allí la falta de combustible no solo afecta a los ciudadanos, a su día a día. Imagínense lo que le pasa a los transportistas. Tienen que soportar colas kilométricas y pasarse hasta 15 horas esperando para poner combustible, cualquier tipo de combustible. Desde Caracas, María Guarapano nos cuenta esta información. En Venezuela, la escasez de gasoil ha obligado a restringir su venta en todo el territorio nacional. Más de 15 horas duran los conductores para poder surtir sus vehículos de combustible y así cumplir con su jornada laboral. Tiempo es la inversión más alta que tienen que hacer los transportistas para poder surtir el tanque de sus camiones. José Luna se dedica al traslado de alimentos en todo el país. Como su trabajo depende del combustible, no tiene más opción que tratar de hacer menos pesadas sus horas en las colas. Afirma que incluso en algunas oportunidades debe transportar una cocina eléctrica dentro de su camión para poder alimentarse y así economizar sus propios gastos. Si estoy cerca de mi casa me traigo el alimento y si estoy lejos cargamos una cocina en la cual cocinamos en la misma vía. Podríamos perder 2 días, 3 días en cola para echar gasoil. Bueno, una vez me calé 3 días en el Tigre esperando gasoil y cargado con alimentos. Cansancio, angustia, confusión y desesperación son algunos de los sentimientos que a simple vista se perciben en estas colas. 400 litros es lo que carga el tanque más común en estos camiones. De ese total, a veces, solo logran surtir 50 litros de combustible. Gasolina dolarizada, reventa del combustible o pago en divisa a los encargados de las estaciones de servicio son algunas de las opciones que los camioneros tienen que afrontar para poder llegar a su destino. A las autoridades les piden solventar la situación. Bueno, un día más nos vamos a hacer eco de una denuncia que realizan los profesionales de Médicos Sin Fronteras. Una situación terrible que se vive en República Democrática del Congo, donde la violencia sexual contra mujeres y menores es un problema de dimensiones inimaginables en Europa. Lo peor, pues la falta de apoyo para las personas supervivientes de la violencia sexual. Desde Médicos Sin Fronteras piden ayuda a las autoridades del país y también a todos los socios para poder dar asistencia a todas estas personas. Bueno, tenemos con nosotros a Carlos Bustamante, que es delegado precisamente de Médicos Sin Fronteras para Canarias y que nos atiende un día más. Vamos a saludarlo ya, Carlos Bustamante. Bienvenido un día más. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ha llamado mucho la atención ese informe que ha sacado Médicos Sin Fronteras, sobre todo porque es demoledor, porque hasta 11.000 personas atendieron sus equipos en ese país solo el año pasado. Exacto, solo 11.000 personas, casi 12.000 personas en 2020 y solo en 6 de las 26 provincias del país, con lo que la magnitud del problema es mucho mayor. Lo que pasa es que nosotros hablamos de lo que tenemos, de lo que vemos, ¿no? Y lo que tratamos cada día. Efectivamente. ¿Piensa que este tipo de denuncias tienen algún tipo de efecto? Porque es verdad que más con la situación que estamos pasando es difícil encontrarnos una noticia tan impactante como esta en alguna portada. Se queda siempre muy relegada, ¿no? Sí, es cierto que este tipo de noticias no salen. Nosotros insistimos, ya hicimos un informe en 2014 sobre la violencia sexual en República Democrática del Congo y ahora volvemos a salir con este informe que, como decías, tiene unos datos demoledores porque son pues las 30 personas al día las que atendemos por víctimas de violencia sexual en Médicos Sin Fronteras y es cierto que no tiene mucho impacto en medios, pero lo que sí que esperamos es que tenga impacto en las autoridades congoleñas y en las autoridades internacionales y que decidan de una vez por todas financiar esto de forma continuada y de forma correspondiente a la gravedad del problema para que las víctimas puedan acceder como mínimo a atención médica, psicológica y a recursos legales. Efectivamente. El problema, señor Bustamante, es que la violencia está sistematizada. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad de República Democrática del Congo para que esto sea un hábito, la violencia contra las mujeres e incluso contra los menores?
Sabéis que en República Democrática del Congo hay una situación de conflicto permanente desde hace muchos años y siempre se habla de la violencia sexual como arma de guerra y este es un problema importante. Es cierto que no toda la violencia sexual tiene que ver como arma de guerra, con los combates. Sí que cuando hay combates, tropas que se mueven, se incrementa mucho, pero también vemos cómo hombres desarmados en zonas estables también están ejerciendo la violencia sexual, mayoritariamente contra mujeres, pero también contra menores. Claro, la cuestión es que todo esto supone una doble condena para las personas que son víctimas de este tipo de violencia. A lo mejor en Europa pues sabemos que una persona agredida sexualmente va a tener un apoyo, una red de ayuda por la parte de las instituciones. En República Democrática del Congo tienen a ustedes, a Médicos Sin Fronteras y poco más. Claro, nosotros ofrecemos atención médica y sanitaria y también atención psicológica a todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual y que llegan hasta nuestras consultas. De hecho, incluso descentralizamos la atención para llegar a aquellos lugares donde normalmente no hay centros de salud o las mujeres no saben que existe una red de apoyo. Pero también es verdad que desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, de las autoridades congoleñas, no tienen ningún recurso y no solo necesitan atención médica y sanitaria, que por supuesto es muy importante, sino que también necesitan tener un apoyo legal que les permita denunciar a quien quiera a los perpetradores de esa violencia y también sobre todo un apoyo socioeconómico. Tener en cuenta que muchas mujeres de las que son víctimas de violencia sexual son marginadas por su comunidad o tienen que dejar de trabajar y con esto pierden el recurso económico que les permite sobrevivir cada día. Muchas son violadas, por ejemplo, cuando van a trabajar al campo. Cuando una vez que han sido violadas o que han sido víctimas de un episodio de violencia sexual en su trayecto de casa al trabajo, del trabajo a casa, es muy difícil que estas mujeres quieran volver a hacer ese trayecto por miedo y por el trauma que les supone. Claro, pues nos hacemos eco, como siempre, de esta denuncia que realizan Médicos Sin Fronteras para que los ojos se vuelvan hacia ese país de África que sufre pues, ese nivel altísimo de violencia sexual contra las mujeres. Muchas gracias, señor Bustamante, por atendernos un día más. Gracias a vosotros. Bueno, vamos ahora a hablarles de la cuestión. Vamos a hablarles ahora de lo que tiene que ver con Cuba, una situación muy complicada que se da en estos momentos. Han pasado ya 2 semanas de esas manifestaciones que se produjeron en ese país y mientras Estados Unidos pues redobla las sanciones. En cuestión de 7 meses, Estados Unidos ha sancionado 2 veces al Ministerio de Interior de Cuba. Esta vez, la Casa Blanca dirigió su mira hacia la Brigada de Boinas Negras, un cuerpo élite al que el gobierno cubano recurre de manera excepcional. Ahora son blanco de sanciones por su acción represora contra opositores del gobierno comunista durante las más recientes manifestaciones de la isla. La Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida también como Boinas Negras, es una unidad de fuerzas especiales dependiente del Ministerio del Interior de Cuba, que anteriormente fue designada por la OFAC el 15 de enero de 2021. Durante las protestas de julio de 2021, el gobierno cubano desplegó a la Brigada Especial para reprimir y atacar a los manifestantes. La medida, sin embargo, generó críticas por parte del senador republicano Marco Rubio. Este es el tipo de medida simbólica, pero sin sentido, que continuaremos viendo mientras el presidente esté siendo aconsejado por personas que bebían mojitos en La Habana en el 2015 para celebrar la política de Obama. Por su parte, el demócrata Robert Menéndez y la republicana María Elvira Salazar dieron la bienvenida a la medida, pero fueron claros al exigir más acciones. Biden, por su parte, prometió que este es solo el comienzo. En la lista de acciones que están bajo revisión está el estudio para dotar a la isla con internet libre de bloqueos, una medida que goza de amplio apoyo bipartidista. La Casa Blanca asegura que apuesta por ejercer una política que sea respaldada por los 2 espectros políticos del Congreso, pero en temas concretos como la posibilidad de reactivar el envío de remesas, ha encontrado rechazo tanto de legisladores como de la comunidad cubano-estadounidense. Para el diplomático Jaime Aparicio, la crispación política no debería minimizar las acciones. Debería evitarse que este tema de Cuba, que es un tema muy doloroso desde el punto de vista humanitario, se convierta en un tema de política interna, como muchas veces ha sido en los Estados Unidos, que tiene que ver con los votos en Florida. Aquí no ha habido. Mientras tanto, en Cuba, el gobierno comunista niega incluso que existió un estallido social en la isla y catalogó como infundadas las sanciones de Washington. Jorge Agobián, Voz de América. Y mientras cientos de personas, de cubanos residentes en diferentes lugares de España y de Europa se citaron ayer domingo en la Fuente de Cibeles, en pleno Madrid, para realizar una marcha por la calle Gran Vía. Terminó en la Puerta del Sol con la exigencia de libertad del pueblo de Cuba, los derechos humanos y el fin de la dictadura. La manifestación, convocada por organizaciones de la sociedad civil independiente de la isla,
contó con la participación del artista cubano Yotuel Romero, autor de la canción Patria y Vida, que se ha convertido, como saben, en el himno de estas protestas en Cuba. Revisaron los videos de las protestas, fueron localizando a las personas que podían reconocer, y a esos manifestantes los han ido a buscar a sus casas y los están acusando de desorden público, incitación a delinquir, una serie de delitos prefabricados. Después de casi 6 días detenida, se nos notificó que estaba en 100 altavoz y se nos pidió un aseo, pero no se nos dice por qué está. Y entonces, ¿hasta cuándo? Mi hermana no es una delincuente. La jueza nos dictó la sentencia a todos por igual, le dio 1 año y de privación de libertad. Le pusieron las esposas y ya le dije, por favor, cállate, que tú no estás solo, tu madre va a hacer lo imposible por esta injusticia. Esta es la peor parte, la parte que se llevan las familias de esas personas detenidas. Vamos a hablar con Yotuel Romero, precisamente, que está hoy con nosotros en Atlántico Noticias, artista cubano, ya les decimos, autor de ese Patria y Vida. Yotuel Romero, bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Canarias es una amplísima comunidad cubana que sigue atentamente todo lo que ocurre en la isla. Yotuel Romero, ¿cómo está la situación de hoy? Se han cumplido 2 semanas de las movilizaciones que pusieron a Cuba en todas las portadas. Bueno, como estabas viendo en el noticiero, lo que estabas diciendo tú, personas desde Cuba nos están mandando estos videos de la represión, de esta búsqueda de estos manifestantes, de esta intromisión en las propiedades privadas y los sacan, le hacen unos juicios sumarios sin derecho a réplica, sin derecho a un abogado y los condenan. O sea, injusticias y más injusticias y sí, más injusticias. Eso es lo que están repitiendo todos los cubanos que he visto en tu programa. Entonces, el cubano ha dicho eso mismo, basta ya, se acabó. Ya, queremos libertad de derechos, queremos poder expresarnos libremente, poder criticar libremente y poder pedir un gobierno diferente y poder pedir una dirección de un país diferente. Hay muchos analistas que señalan este momento en Cuba como algo que va a marcar un antes y un después. El hecho de que la gente haya salido a la calle, que se han escuchado mensajes que hacía mucho tiempo que no se escuchaban desde Cuba. ¿Es verdad, a juicio de Yotuel Romero, que este movimiento sí que va a marcar un antes y un después en la isla? Hombre, un antes y un después se marcó desde el mero hecho no solamente que se manifestaran pacíficamente, sino que se diera la orden del combate, de que los revolucionarios tomaran las calles y de que el pueblo contra el pueblo se fajara, ¿no? Yo creo que ahí fue donde se brincó esa línea. Yo creo que ya esto es una línea sin retroceso. Yo creo que se brincó un umbral que quedó testificado mediante millones y miles de teléfonos que grabaron represiones, disparos, golpizas, una violencia con una crueldad extrema nunca vista por el mundo entero, pero sí vista por muchos cubanos dentro de la isla, lo que al no haber internet no se sabía de estas imágenes, pero internet dejó plasmada y dejó marcada este 11 de julio como este grito de libertad, porque para mí no fue una manifestación. De hecho, los cubanos no saben ni manifestarse. O sea, fue bonito ver cómo la solidaridad en el mundo con el cubano, mandaron videos de cómo salir, de cómo protegerse, de cómo por el gas pimienta, de cómo ir con leche. O sea, el cubano salió a pedir derechos y a gritar libertad, y a gritar el fin de la dictadura. No salió a manifestarse por unos salarios ni por eliminación del bloqueo. O sea, no escuchamos en ningún momento nada que fuera abajo de la dictadura, libertad. Claro. ¿Y qué papel debe desempeñar ahora pues, actores tan importantes como Estados Unidos, donde ha tenido una enorme repercusión lo que ocurre en Cuba? También en España, aquí en Canarias, en toda España también se sigue muy atentamente. ¿Qué papel debe jugar para empezar Estados Unidos? Mira, yo soy músico, yo soy artista, yo soy compositor, o sea, yo y un colectivo de artistas hemos hecho esta canción y a los políticos les corresponde el momento político y estar a la altura del momento político que pide el pueblo de Cuba, ¿no? El pueblo cubano está pidiendo libertad, está pidiendo derechos y eso es lo que están queriendo ellos.
Efectivamente, hablaba Yotuel de esa canción que se ha convertido en un himno, es autor de ese Patria y Vida. ¿Qué significa para Yotuel Romero esta canción? Porque para empezar, si llegara a la isla, precisamente pues está amenazado incluso de detención por el hecho de haber compuesto esta canción. Qué pena que hoy en día, por componer una canción que incita a la vida, incita a tener patria y vida, es una canción que no incita a la violencia, es una canción que no incita a nada más que a reconocer la necesidad de ese desahogo, de decir lo que siente el cubano, lo que sufre el cubano, o sea, a que no nos tratemos como animales. Imagínate lo que dice esta letra, que habla puramente desde el hecho de la tolerancia, de vivir con el diferente, de aceptar la diferencia, de que también la diferencia sea, por ser diferente, a pensar diferente, no te condenen y te digan que eres un anticubano o un vendido o una patria, solamente por el hecho de pensar diferente. Qué triste que hoy en día eso sea condenable. Qué triste que se condene a los que dicen patria y vida y no se condene a los que dicen patria o muerte. Esa es la tristeza, que proclamar la vida sea un problema. Ya para terminar, Yotuel Romero, ¿teme que este movimiento se desinfle de alguna manera si no se sigue pendiente de lo que allí ocurre en la isla? No se va a desinflar porque fueron 62 años, la olla explotó, la olla de presión explotó y ya no hay marcha atrás. O sea, el cubano está claro en lo que quiere, está enfocado en lo que quiere y todos los cubanos del mundo que estamos fuera estamos apoyando a lo que el cubano reclamó por primera vez desde su boca ese 11 de julio. Pues pendientes estaremos de lo que ocurre en Cuba, aquí desde Canarias. Yotuel Romero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, dejamos ya Cuba y hablamos de lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza, nuevos bombardeos ahí en la zona de Gaza porque Israel ha atacado una base militar de Hamas. Como respuesta además a unos globos incendiarios lanzados antes hacia territorio israelí. Las fuerzas de defensa de Israel advierten de que van a seguir respondiendo a cualquier movimiento que se haga desde esa zona. En Nigeria, 28 niños han sido liberados este sábado. Es el momento en el que niños y niñas se reencuentran con sus familias. Emoción para los que daban por finalizada esta pesadilla y desesperación para la mayoría de esas familias. Hay 80 todavía en manos de sus captores. En los últimos meses se han disparado los secuestros de niños en Nigeria por parte de grupos criminales. Su objetivo, poner precio a la vida de estos niños y extorsionar al gobierno de Nigeria. Bueno, vamos a ver lo que ha ocurrido en la ciudad de Dinan, al sur de Bélgica. Fue golpeada este sábado por una de las inundaciones más intensas que se recuerdan desde hacía décadas, con agua bajando con intensidad por las calles y que arrasó, y lo ven, con los coches, los amontonó en ese cruce, arrasó adoquines, aceras, asfalto, mientras los habitantes miraban asombrados desde las ventanas lo que ocurría. A pesar de lo duro de la tormenta, nadie resultó herido. Dinan se salvó de las inundaciones mortales hace 10 días, que acabaron con 37 personas en el sureste de Bélgica, y esto ha ocurrido pues hace 2 días. Y en China, el tifón Infa deja importantísimas inundaciones también y destrucción por donde va pasando. Según las autoridades, hay 63 fallecidos. La región de Shanghái, al igual que toda la costa este, ha sufrido esas importantes inundaciones que evidentemente pues dejan los transportes suspendidos. Los medios de rescate han tenido que utilizar lanchas para ayudar a los que han dejado sus casas totalmente inundadas. 350.000 personas desalojadas y gracias a los rescatadores. Bueno, más efectos de fortísimas lluvias por todo el planeta, porque esto es la India y el balance también allí es trágico después de este deslizamiento de tierra en el puente de Batseri. La masa de tierra acabó con la vida de 9 personas. La lluvia deja hasta 138 fallecidos al oeste de ese país. Es la zona más afectada por el monzón, que deja también allí miles de personas sin hogar.
Más consecuencias de lluvias torrenciales. Vamos hasta Latinoamérica, hasta Costa Rica. Casas, carreteras y 36 comunidades destruidas por la lluvia y por las inundaciones también allí. Esto en el centro y sureste del país. El presidente costarricense, Carlos Alvarado, ha comunicado que 1.500 personas han podido ser realojadas en refugio y que los equipos de rescate están evacuando las áreas inundadas. De momento no han sido reportados fallecidos. Vamos hasta la península porque allí preocupa lo que se considera ya el peor incendio del verano en Cataluña, en concreto en Tarragona. El fuego allí ya está casi controlado, precisamente la lluvia que cayó esta madrugada ha ayudado a controlar las llamas. Se está investigando el origen, se cree que fue por una colilla o la chispa que podría haber procedido de algún camión. También preocupa Huelva y el fuego en Villarrasa, aunque el incendio ya está estabilizado allí. Muchas familias han podido regresar a casa. También se está reabriendo algunas carreteras. Las llamas han acabado con 600 hectáreas de vegetación y han desplegado a más de 200 efectivos. En California se sufre la devastación de los incendios que dejan a miles de personas evacuadas y más de 40.000 hectáreas quemadas. Solo se ha podido contener un 17% de este terrible incendio. Las autoridades tratan de que no se repita el gran incendio de 2018 en Paradise, una ciudad que fue arrasada. Las llamas en el sur de Oregón siguen desatadas, generando el incendio forestal más grande de Estados Unidos en un área superior a 1.200 kilómetros cuadrados, similar a la ciudad de Los Ángeles. A pesar de que el viento ha bajado la intensidad del fuego, aún existe riesgo incluso en algunos hogares de California. En este momento, este es el cuarto incendio más grande que sucede en Oregón desde 1900 y las condiciones climáticas, ventosas y secas con relámpagos, son realmente problemáticas. Se perfila como otra temporada difícil de incendios forestales. Lamentablemente, estamos respondiendo a nuevos incendios y todavía nos estamos recuperando de la devastadora temporada de incendios del año pasado. Para el profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Miami, Daniel Suman, este evento ecológico es consecuencia del cambio climático y obedece también a la aplicación de políticas de ambiente que pueden ser modificadas. En el último siglo hemos tenido en el país una política de suprimir las quemas, todas las quemas. Y como resultado tenemos más vegetación que ahora está más seca y estamos más propensos a incendios más grandes, más fuertes y todo. Entonces sería mucho mejor adoptar una política de pequeñas quemas programadas que podría reducir la cantidad de biomasa de vegetación seca. José Pernalete, Voz de América, Miami. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hace año y medio que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia de la COVID-19. Todo el sinfín de medidas y situaciones vividas en todos los niveles sanitarios, social y económicos y laborales están provocando pues esa fatiga pandémica a gran parte de la población, esa sensación generalizada del hartazgo que genera todo lo relacionado con el coronavirus, sus consecuencias y que se nota aún más en este segundo verano de pandemia. Un asunto que tiene graves consecuencias. Vamos a hablar de esto con el psicólogo Francisco Sánchez, que ya nos acompaña. Señor Sánchez, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, un asunto que preocupa en tanto cuanto la fatiga pandémica tiene gravísimas consecuencias en la salud mental. Pues sí, es evidente que que todo el tema del COVID, que ya lleva con nosotros un año y medio y parece que va a persistir y acompañarnos durante por lo menos un año más, pues ya no solamente por las secuelas físicas que pueda dejar que una persona se haya visto afectada por el COVID, sino también todo el tema a nivel de equilibrio y malestar psicológico. Tenga en cuenta que es una situación que llevamos viviendo ya durante bastante tiempo y entonces no solamente esa sensación de malestar, de desequilibrio emocional, de ansiedad y depresión que puede pasar o que puede haberse dado en su momento cuando estuvimos en aislamiento, sino la misma situación de incertidumbre que se está manteniendo en el tiempo, pues está generando sus consecuencias a nivel de salud mental, a nivel de malestar psicológico. Tengan en cuenta que, que esta situación de incertidumbre que estamos viviendo se lleva ya acumulando durante mucho tiempo y esto está dando lugar a unas situaciones de estrés
mantenido en el tiempo. Y un estrés mantenido por el tiempo, pues al final lo que va a producir son todo tipo de secuelas, tanto físicas como mentales, produciendo un agotamiento y un cansancio de la respuesta de la gente ante la situación de pandemia que estamos viviendo. Claro, y hay quizá grupos que le preocupen más, porque es verdad que la fatiga pandémica en el ámbito sanitario es llamativa y pues afecta directamente al día a día de profesionales que llevan luchando, además, muy de cerca contra esta pandemia y que a lo mejor están un poco desalentados por las noticias que tenemos que contar día a día con este aumento de casos reciente, ¿no? Hoy sí, hoy en día, bueno, con todo este aumento de casos, pero no solamente ya son los sanitarios, los sanitarios es una población muy específica que está afectada por la situación, principalmente porque viven el día a día, pero también el resto de la población en general, a nuestra manera vivimos también el día a día de la situación de pandemia. No hemos vuelto a una normalidad, estamos en una situación de incertidumbre que, bueno, que se nos ha vendido ya un par de veces que estamos viendo el kilómetro cero de esta situación de pandemia, pero es un kilómetro cero que nunca llega y que esa luz cada vez que se nos promete que está más cerca se nos vuelve a alejar. Toda la incertidumbre que se ha generado con la situación de la vacunación, toda la incertidumbre que se está generando con la respuesta de esta quinta ola que está llegando cuando se nos dijo que ya teníamos que empezar a sonreír. Todo eso es un acumulativo que al final nos afecta y afecta de tal manera que produce un cansancio que ya la gente no está respondiendo de la misma forma a las recomendaciones que se hacen cuando uno tiene que responder ante esta pandemia. Es decir, que nos tenemos que cuidar. ¿Cómo nos tenemos que cuidar? Si realmente un día nos dicen una cosa y otros días nos dicen otra. Todo eso genera un cansancio. Y cuando la gente tiene ese cansancio, ya venimos a la situación que nos importa 20 que 40. Y eso es un tema que produce, y esto lo produce ese cansancio, esa situación constante de estar en una situación de estrés y de no saber cuándo esta situación de estrés va a terminar. Si realmente esta respuesta adaptativa que estamos teniendo ante una situación de forma nos sirve o no nos sirve. Y eso es lo que da lugar a esta fatiga. Y esa fatiga lo que lleva es que en un determinado momento nuestras respuestas no sean adaptativas, genere un malestar psicológico y al final produzca una situación que vamos a llamar de estrés traumático que se va a alargar en el tiempo. Por lo cual no solamente es la situación actual de pandemia que estamos viviendo, sino todos los efectos y consecuencias que tendremos a posteriori, que yo creo que eso a veces ya no se está teniendo en cuenta, pero que nos debería preocupar mucho más, porque eso sí se va a alargar. No solamente a lo mejor los 6 o 7 meses que a lo mejor tenemos de respuesta ante una situación vírica determinada, infecciosa determinada, sino todas las secuelas y consecuencias que esa situación está dejando. No solamente a nivel físico y a nivel mental, sino también a nivel social y a nivel económico. Bueno, pues la fatiga pandémica que desde luego nos afecta a todos en mayor o menor medida. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este día. Bueno, nada, ustedes muchísimas gracias y esperemos que nuestras administraciones públicas empiecen no solamente a dar respuesta a una situación actual, sino prever el futuro que tenemos por delante, que también hay que darle una respuesta. Efectivamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, vamos con otras cuestiones. Hablamos de la Comunidad de Madrid, que está celebrando su 5º Patrimonio Mundial de la Humanidad, otorgado por la UNESCO. Con fuegos artificiales celebraron los madrileños la distinción ALG Prado Retiro, denominado Paisaje de la Luz. La UNESCO saldase una deuda histórica con la ciudad, que hasta ahora era la capital única de Europa Occidental que no tenía ningún bien inscrito en esa prestigiosa lista. Es el nuevo Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Paseo del Prado, el Jardín del Buen Retiro y el conjunto arquitectónico, artístico y natural a su alrededor. Forma parte desde este domingo de la destacada lista. Madrid presentó la candidatura como Paisaje de la Luz. La candidatura ha defendido que el Paseo del Prado es el primero de los paseos arbolados urbanos europeos, un paisaje natural y cultural extraordinario desde el siglo XVI, custodiado por el Palacio de Cibeles, el Banco de España y los museos del Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza. Un espacio integrado además en la vida diaria de los madrileños. Con la inclusión de Madrid, España pasa a tener 49 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. En la Comunidad de Madrid hay además otros 4, el Hayedo de Montejo, el Monasterio del Escorial, la ciudad de Alcalá de Henares y el Paisaje Cultural de Aranjuez. Vamos a mirar a China porque después de una gestación y un parto más que complicados ha nacido una hembra de panda gigante, un logro importantísimo para la supervivencia de esta especie. Actualmente hay alrededor de 600 pandas gigantes cautivos en diversos centros de todo el mundo.
Un panda gigante dio a luz a una cría el viernes en la base de investigación de cría de pandas gigantes de Chengdu, en la provincia de Sichuan, suroeste de China. Con un peso de 132 gramos, se trata del segundo cachorro que da a luz la madre panda Chao Mei, que ya tuvo un cachorro macho el 19 de agosto de 2019 en el centro. En lo que va de año han nacido en la base 4 cachorros. Se descubrió que Chao Mei estaba en celo el 19 de abril de este año y con la ayuda de expertos en la base se apareó con éxito con el panda macho Abao. Su líquido amniótico se rompió alrededor de las 23 horas del viernes y dio a luz al cachorro 17 minutos después de las 20 horas. Tanto Chao Mei como su cachorro están ahora en buenas condiciones físicas. Chao Mei fue rescatada de una montaña en la prefectura autónoma Jililianshan, en Sichuan, en mayo de 2014, después de que resultara gravemente herida y más tarde fuera descubierta por un aldeano local que pastoreaba sus ovejas. Los rescatistas la enviaron a la base en Chengdu para recibir tratamiento médico, donde se recuperó rápidamente gracias al cuidado de los expertos en la base. Bueno, vamos a mirar a Canarias, a las Cumbres de La Palma, que han vuelto a ser escenario de un atentado ecológico, esta vez May Navarro, contra las grajas. Así es, son las grajas, consideradas como nuestro símbolo animal. Además, únicamente viven en la isla de La Palma. Ayer conocíamos la existencia de un vídeo denuncia grabado por un vecino de Punta Gorda, en el que se hace público un posible nuevo atentado ecológico. El vídeo muestra al menos una decena de grajas que han podido ser envenenadas. Primero, cierto es que se contabilizan unas 8 sobre una pista forestal. Luego pueden verse más en una ladera próxima. Los animales, algunos parecen estar muertos, otros permanecen en sombra en el camino. Hay que tener en cuenta también la posibilidad de que hayan ingerido accidentalmente algún tipo de veneno colocado en las fincas anexas para ratones o mezclado en agua para reptiles. Este posible atentado ecológico supone otro grave delito contra el ecosistema único de la Isla Bonita, especialmente contra uno de sus animales protegidos. Desde el Cabildo de La Palma ya trabajan en concreto desde su área de medio ambiente, donde han podido recuperar algunas de estas especies y se trabaja en conocer ya lo sucedido. Van a ver ahora un meteoro inusualmente grande. Iluminó el domingo el cielo al sur de Noruega. Pasó la atmósfera creando una espectacular exhibición de luces, sonidos. Se oyó la entrada del meteoro en la atmósfera mientras retumbaba en el cielo. Se cree que algunos fragmentos pudieron haber chocado en la Tierra, concretamente en los alrededores de Oslo. A pesar de que iba a 20 kilómetros por segundo, no hubo ningún tipo de daños o heridos. Y esto es China. Ahí ven esa tormenta de arena que paralizó la ciudad de Dunhuang, al noreste del país. Alcanzó una altura de más de 100 metros. La masa de arena envolvió la autopista. En apenas unos minutos el cielo se tornó naranja y se redujo la visibilidad a menos de 5 metros. La policía realizó controles de tráfico y ordenó a los vehículos que salieran de la vía que se detuvieran en las áreas de servicio. Bueno, vamos a despedirnos ya, nos vamos con música, recordando que tal día como hoy, pero en 1986, un tema de Peter Gabriel se colocó en el número 1, se trata de Sledgehammer, un tema que fue todo un éxito y que marcó historia con el videoclip musical de la época. Pues los mayores recordarán ese vídeo innovador que tuvo muchísima repercusión. Primer single de Soul, quinto disco en solitario de su carrera. Con Peter Gabriel nos vamos hoy en nada. Telenoticias Primera Edición. Hasta mañana.